7:30 de la tarde, 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para analizar juntos todo lo que ha tenido este miércoles 30 de noviembre, último día de noviembre, de actualidad política. Hay que empezar por las cosas tristes. Hoy, a la 1 del mediodía, se ha producido una explosión en la Embajada de Ucrania en Madrid. Era una carta bomba. La suerte o la escasa potencia del artefacto ha querido que la incidencia del mismo haya sido dejar a un vigilante con heridas leves. Vigilante que supuestamente tocó, abrió o lo que fuera esa carta bomba enviada a la Embajada de Ucrania. Hemos estado muy preocupados de esto, hemos estado ahí presentes en la Embajada de Ucrania y esta es la crónica de los acontecimientos. Una carta bomba ha explotado a primera hora de este miércoles en la Embajada de Ucrania aquí en Madrid. Una explosión que ha provocado un herido leve. Sabemos que es un empleado de la delegación que estaba manipulando el sobre y que se ha desplazado por su propio pie a un hospital cercano a esta embajada para ser atendido por los médicos. Lo que sabemos hasta ahora es que en el interior del sobre había un artefacto de fabricación casera que iba dirigido al embajador, aunque eso sí que no ha pasado por los controles de seguridad de la embajada. La policía ha activado la alerta antiterrorista y ha acordonado la zona. Sabemos también que hasta este lugar se han desplazado varias unidades de los CEDAS. El juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ya ha avisado de que se hará cargo de esta investigación y el ministro de Exteriores de Ucrania ha recalcado la importancia de reforzar la seguridad en estas instituciones diplomáticas. Bueno, y en el run-run de lo político continúan los ecos de las manifestaciones y de las decisiones del que operaba como presidente de la mesa del Congreso de los Diputados ante las afirmaciones de doña Patricia Rueda. Vamos a empezar por recuperar lo que pasó, aunque ya ustedes lo vieron ayer aquí, pero vamos a recuperar lo que dijo Patricia Rueda y la reacción del que ocupaba en ese momento la presidencia de la Cámara. Que este Gobierno ningunea Málaga y las regiones que son leales a España y premia a filotarras, nacionalistas y golpistas. Señoría, le pido que retire ese calificativo, por favor. Por primera vez le llamo al orden, si le tengo que llamar 3 veces le quitaré la palabra. Le pido por primera vez que retire esa calificación. No la voy a retirar, señoría. Por segunda ocasión, y le advierto que a la segunda llamada le tengo que advertir que a la tercera le retiro la palabra. En otra ocasión, un independentista dijo algo peor y lo que hizo... Señoría, no es una cuestión de debate. Por favor, si no la va a retirar, no tiene la palabra. Y me estás coartando, me estás quitando... Señoría, no tiene la palabra. Por favor, abandone el escaño, por favor. Abandónelo, por favor. Abandónelo, por favor. Abandónelo. Abandónelo. Lo siento. Bueno, pues a consecuencia de este incidente, luego lo vamos a comentar con la protagonista, con doña Patricia Rueda, pero a continuación de este incidente, hoy ya saben que los diputados de Vox se levantaron como una sola voz y se marcharon del hemiciclo con una rueda de prensa improvisada en la que el que dio la cara fue Santiago Abascal, presidente de Vox, como es lógico. Bien, quiero que conozcan las reacciones y las recriminaciones que hoy hacía Abascal, que por cierto ha vuelto a utilizar el término de filoetarras y no pasó nada. Hoy quien dirigía la mesa del Congreso era su presidenta Meritxell Batet, pero no pasó nada. Bien, vamos a ver lo sucedido durante el día de hoy. Da comienzo la sesión plenaria y la portavoz popular es clara en su mensaje. Pasará a la historia por ser el presidente del Gobierno que rebajó las penas a los delincuentes sexuales, que otorgó impunidad, derogando el delito de sedición a aquellos que habían atacado al propio Estado. ¿Continuará con la malversación para premiar a los corruptos? A su vez, el presidente, sin responder a nada de lo que Gamarra ha preguntado, apunta que es el Partido Popular quien ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Lo que no es democrático y constitucional, señorías,
es bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es bloquear la renovación del Tribunal Constitucional y es estar fuera de la Constitución como ustedes llevan 4 años. Gamarra ha vuelto a ser clara. Ni una sola palabra para las mujeres víctimas de violencia sexual. El líder de Vox también ha incidido en que Sánchez pasará a la historia por ayudar a condenados de ETA, es decir, filoetarras, junto con la retirada de presos de Navarra. Y no lo dude, usted será también recordado como el presidente que incorporó, en palabras de su anterior vicepresidente, a la dirección del Estado a partidos que defienden a condenados por terrorismo, es decir, a filoterroristas. Una vez más, los partidos de la oposición preguntan al presidente del gobierno sobre cosas que al final no termina contestando. No, ya saben que a ustedes y a mí lo que nos importan son las personas. Así es que voy yo a saludar en su nombre a doña Patricia Rueda. ¿Cómo estás, diputada? Bien, muchas gracias y gracias por invitarme a estar aquí hoy. Nada, mujer, contigo por y con supuesto. todos vosotros. Siempre es un placer y hoy además es una obligación, por varias razones. En primer lugar, yo se lo contaba ayer aquí, conozco, por aquí pasan pues, políticos, políticas no pasan, no, de esos no. Pero si hay una persona educada, correcta en sus modos, amable, una persona que se le ve la bonomía desde lejos, es doña Patricia Rueda. Pero que no se engañe nadie, porque en el avasallar que hubo ayer en el Congreso, sacó ese genio malagueño que la caracteriza y se defendió como una gata allí con las uñas en ristre. Bueno, vamos a ver, ¿qué sabe usted de este individuo que a veces la tutea, a veces la trata de usted, a veces le dice, tendrá usted, le voy a retirar la palabra como no retire usted el argumento de filoetarras? Hoy hemos visto como Abascal decía filoterroristas, que a mi modo de ver es más, y no pasaba nada. Pero en cualquier caso, ayer pasó. ¿Qué sabe usted de este individuo? En primer lugar, Javier, quiero agradecer las amables palabras que has tenido conmigo, no merecidas, pero te lo agradezco muchísimo. Y lo que sucedió... ¿Qué dijiste lo que pensamos todos? ¿Dónde está el insulto? ¿Dónde está la mala palabra? Filoetarras significa, quizás no lo sepa el que la amenazó, significa partidarios, followers, que dicen ahora los chicos jóvenes, followers de ETA, pues claro, sí que lo sabemos todos. Si hay sentado en ese congreso gente que marcaba los objetivos de la ETA, si están en sacarles de las cárceles, si están en que no se pueda ni siquiera discutir el aquelarre de cuando vuelven a sus pueblos, ¿cuál es el problema? Hablar claro, pero si esto no les define, pero no les insulta, a mi modo de ver. Y al de Media España también. La verdad que lo que sucedió ayer es de extrema gravedad, porque hemos visto el asalto por parte del Gobierno a las instituciones del Estado. Y estamos hablando del asalto a una institución que es el Parlamento de la Nación, sede de la soberanía nacional, donde se le retira la palabra a una diputada que dice filoetarra. Y filoetarra es la verdad. A una diputada a la que directa o indirectamente le han llamado facha, ultra, machista, ultraderechista y quién sabe las cosas, porque el listado es muy largo. Cuando tú hacías referencia a esa imagen, que es cierto que hay un momento en el que estoy dirigiéndome al sectario que en ese momento ejercía la presidencia en la mesa del Congreso, te decía, llevamos 3 años soportando insultos. En una ocasión incluso yo recuerdo, cerca de mi escaño, la representante de Esquerra Republicana vociferar con mucho odio ¡fascistas! Y jamás le llamaron al orden, ni siquiera por el respeto a la Cámara ni al decoro que lo establece el reglamento de la propia Cámara. Nos dicen constantemente insultos, como los que tú hacías referencia, y nunca han retirado del diario de sesiones o le han quitado la palabra a alguien. Por eso cuando decía de extrema gravedad, no es porque me echen a mí, es porque están silenciando a millones de españoles, es porque están atacando la democracia, es porque están atacando ya no solo la falta de libertad de expresión, sino la falta de la verdad, porque no dije nada que no fuese verdad. Y el blanqueo de ETA. De todos aquellos que están todavía
pues favoreciendo los intereses de los que quedan de la banda terrorista. ¿Sabes qué decía la frase? La frase, porque yo estaba hablando de los presupuestos, claro, hablaba de un partido socialista que lo que es el gobierno de la propaganda, porque esa moción que llevaban era auténtica propaganda. Y entonces le decía al socialista, si tanto le preocupa Málaga, ¿por qué Málaga? ¿Por qué el gobierno ningunea a una provincia como Málaga y a las regiones que son leales con España y premia, y ahí venía, filoetarras y golpistas? No dije nada, y de manera educada, de manera correcta, diciendo la verdad, y pasó lo que pasó. Bueno, ayer nos sorprendió a todos, ¿verdad? Hoy ya las máquinas pensantes hemos trabajado. Desde que está esta conformación del Congreso, 2011, filoetarras se ha dicho en esa Cámara 94 veces. La última, esta mañana, Abascal, filoterrorista. Así es que nunca ha pasado nada. ¿Qué ha cambiado entonces? No sé qué ha cambiado entonces. Lo que sí sé es que la semana pasada también vivimos un ejercicio de sectarismo e hipocresía, cuando desde la propia mesa del Congreso de los Diputados, 2 representantes de Podemos increpaban verbal y físicamente a una diputada de Vox. Solo sé que en 2 semanas ya hay 2 incidentes con 2 diputadas de Vox. Y la hipocresía está en que momentos antes, en la Junta de Portavoces, la presidenta de la mesa del Congreso, Meritxell Batet, había llamado al orden, al decoro en la Cámara, a evitar la confrontación, y de repente el socialista Gómez de Celis Rodríguez Gómez de Celis nos retira la palabra, y al final lo que queda de manifiesto es lo que te comentaba al principio, ese asalto a las instituciones, porque ya lo hemos visto en el Centro de Investigaciones Sociológicas, en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal Constitucional. ¿Y ahora? Bueno, ¿y ahora su objetivo cuál es? ¿El Parlamento? Te digo una cosa, y eso lo saben ellos perfectamente, no lo van a conseguir. Y no lo van a conseguir porque no es filoetarra, es filoterrorista, y si no heredero de ETA, y si no el brazo armado político de la banda terrorista ETA. Pues no nos van a callar porque no se lo vamos a permitir. Y vamos a seguir diciendo en esa tribuna todas las verdades que consideremos en la defensa de los intereses de los españoles. Y eso, que lo tengan muy claro. No hemos pasado por alto la personalidad de este señor que le retiró a usted el uso de la palabra. Yo quiero conocerlo todo a ese particular, pero sobre todo tiene que haber una reclamación de que este señor dimita como, por lo menos como persona que como vicepresidente de la Cámara puede conducir un debate, porque ha demostrado no saber hacerlo. Él, en sus intervenciones, en sus maquinaciones contra usted, habla en primer lugar de retirarle la palabra y en segundo lugar de que abandone su escaño. Y, oiga, pero vamos a ver, usted que es un guardia urbano, usted me va a echar del escaño, ¿esto qué demonios es? ¿Qué va a hacer Vox para que este individuo dimita? Y cuénteme qué sabe de él. Bueno, saber solo sé de su comportamiento. Saber solo sé de sus brazos caídos cuando nos insultan a nosotros. Saber solo sé que en muchas ocasiones es muy generoso en los tiempos cuando están hablando los filoetarras, o cuando está hablando Podemos, su socio de gobierno, cuando están hablando los separatistas, porque sabéis que tenemos un tiempo, una intervención, 7 minutos. Y a los 7 minutos, qué casualidad, a nosotros nos corta, y a los otros 30, 40. Yo no quiero entrar en la personalidad de este sujeto en cuestión. Yo creo que lo que tenemos que considerar todos es en manos de qué gobierno estamos. Estamos en manos del gobierno de la ruina, estamos en manos del gobierno de la traición, estamos en manos del gobierno de la inseguridad, y eso hay muchos españoles que ya se han dado cuenta, y por eso el domingo pasado miles de españoles se manifestaron en España. En Colón. En Colón y en Málaga tuvimos a casi 400, incluso a los valientes 60 de Tarragona, a todos los que se manifestaron, gracias, porque estamos en manos de un gobierno social comunista que está pisoteando y que está saboteando las instituciones del Estado y que está en contra de la independencia de todos los poderes, y eso no se lo vamos a permitir.
Bueno, ya saben ustedes la frase, primero vinieron a por los gitanos, pero como yo no era gitano no hice nada. Luego vinieron a por los de izquierda, pero como yo no era de izquierda no hice nada. Y al final vinieron a por mí y ahí ya no había remedio. Yo estoy preocupado ante la falta de apoyos que se puedan conocer, o sea, que sean públicos. A lo mejor en privado, usted me corrige, esto es diferente, me alegraría mucho. Pero la verdad es que respecto de su incidente, ni Partido Popular ni Ciudadanos en la Cámara han estado, desde mi punto de vista, a la altura, porque si estos se creen que mirando para otro lado, cuando a usted le pasa eso, hoy hemos tenido la demostración, porque al PP le ha llamado la ministra Montero, luego lo veremos, pero le ha llamado partido que fomenta la cultura de la violación. Y se ha quedado tan ancha. Bien, lección que deberían aprender. Como las excepciones a mí me importan y mucho, tengo que decir que hoy Isabel Díaz Ayuso sí ha salido en la defensa de lo obvio, que es que decir filoetarras nadie puede considerar que eso sea un insulto. Vamos a escucharla. Como responsable política, como parlamentaria de la Asamblea de Madrid y, sobre todo, como defensora de la democracia, quiero decir que es inaceptable el abuso que el Partido Socialista y la ultraizquierda están haciendo de las instituciones. Y vamos camino de una dictadura sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de Derecho. Y no se reflexiona acerca de cómo hemos llegado hasta aquí en tan poco tiempo y, lo peor, a dónde vamos. Bueno, a mí me da una sensación, no sé si la comparte usted conmigo o no. Todo esto es una escalada. Empezamos hablando de la violencia política, empezamos a señalar a los diputados y diputadas de Vox con una pretensión que a la ultraizquierda le viene fenomenal, que es acabar empujando hacia la ilegalización de Vox. ¿Voy muy equivocado o no? Lo curioso de todo esto es que quienes hablan de violencia son quienes la ejercen. Sí, sí. Porque ejercen la violencia en las instituciones y ejercen la violencia fuera de la institución, en las calles. Hoy, por ejemplo, hablaba con alguien que reflexionaba y decía, vamos a ver, desde que Podemos está en las instituciones, es cierto que existe una degradación de las instituciones. Porque ese Pablo Iglesias fue el mismo que cuando irrumpió con mucha fuerza a Vox en el Parlamento de Andalucía, habló de ese ataque, ¿cómo dijo? Antifascista, alerta antifascista. Alerta antifascista. Vale. La declaró en las calles de Sevilla. La declaró. Y es constante, en las mesas informativas, que no se habla de ello, es constante el ataque que nuestros afiliados sufren. Nos han escupido en Málaga. Vengo a decirte que, o las piedras, ¿no?, en Vallecas, que recibimos por parte de uno de los allegados de Pablo Iglesias. En la campaña de Madrid. En la campaña de Madrid. O incluso las malsonantes palabras o denigrantes de Echenique, cuando ante la imagen de Rocío de Mer, mi compañera, a la que un impacto con una piedra le abrió una ceja, le dijo que eso era ketchup. Estamos ante una izquierda y una extrema izquierda que ejerce la violencia y no nos puede señalar a nosotros, porque Vox siempre ha dicho de manera muy firme que está en contra de todo tipo de violencia. Y todo esto, aparte del fondo de querer, de ese asalto a las instituciones, todo esto ya no sé si es por ese blanqueamiento, como hablábamos hace un momento, de la banda terrorista ETA, o si quieren callar esa ley tan miserable del sí es sí, que está poniendo en la calle a violadores y a pederastas, y que ha sido una de las geniales, ¿no?, ideas de Irene Montero. Tenemos un Ministerio de Igualdad con millones de euros para propaganda política, para delirios ideológicos que cada vez nos están haciendo, ¿no?, que están haciendo unas calles más inseguras y que está poniendo en riesgo precisamente la inseguridad de mujeres y niños. Así que esto va a la deriva, pero afortunadamente yo tengo mucha esperanza. Tengo mucha esperanza porque estos días hemos recibido muestras de cariño
muestras de afecto y el reconocimiento de lo que hasta ahora parece que estaba silenciado. Y al PP, si me lo permite, sí muy breve, sí tengo dos mensajes que lanzarle. Uno, que es muy directo, y es que la mesa del Congreso hay uno más de Podemos porque el PP decidió que en lugar de darnos la representación que nosotros merecíamos por el número de diputados, 52, la tuviese un representante de Podemos. Eso mismo que casualmente increparon la semana pasada a mi compañera Carla. Y dos, sí que han estado de brazos cruzados y caídos, porque la semana pasada Cuca Gamarra salió muy rápido en defensa de Irene Montero. No hemos escuchado declaraciones cuando ayer le pasó a la diputada de Vox, pero como tú bien dabas a entender, mañana puede ser cualquier diputado del Partido Popular, porque ayer se quería quitar la palabra filoetarra, pero ¿cuál será la siguiente? ¿Libertad? ¿Democracia? ¿Querrán quitar comunismo? Antes he sido injusto con una persona y no me gusta serlo ni por asomo. Cayetana Álvarez de Toledo también ha emitido un tuit en el que deja muy claro que está absolutamente en su línea y que hay que llamarles por lo que son, filoetarras o filoterroristas o lo que sea. Eso es, también hay que decirlo. Sí. En la línea privada me imagino que no ha habido mensajes de solidaridad particulares, ¿o sí? No, pero en este caso le agradezco mucho, en este caso a Cayetana, porque lo que estamos es defendiendo la verdad. Sí. No tienen que decirlo a mí, es la defensa de la libertad de expresión y la verdad, porque bajo el paraguas de libertad de expresión hay personas que utilizan términos muy peyorativos. No, me ampara la libertad de expresión, no. En este caso la libertad de expresión y la verdad, el derecho a decir la verdad desde la tribuna de oradores. La pena es que mis malagueños se quedaron sin la segunda parte de la intervención que hablaba de las bondades de Málaga como candidata para la Exposición Internacional 2027. Y eso, el personajillo lo sabía. Ya. Bueno, Patricia Rueda, mil gracias por estar aquí. Estamos contigo todos. Todos. Si yo no, aquí lo de las banderías políticas me da absolutamente, me trae completamente sin cuidado. Hay cosas intolerables y lo que le pasó a usted en el Congreso no es tolerable en un país democrático. Y esto lo tiene que pagar ese tipo. Así es que aprieten exigiendo esa dimisión porque otra cosa no se me ocurre. Muchas gracias, Javier, a ti y a todas las personas por ese apoyo a la libertad y a la democracia. Mucho ánimo. Sí. Ya la vi como una gata y no me preocupa lo del ánimo, me preocupa poquito. Oposición frontal y los echaremos. Quiero que ustedes se den cuenta de algo que es bastante obvio, que es que existe una doble vara de medir. La libertad de expresión es uno de los principales pilares de una democracia, pero la española está siendo duramente atacada, aunque no para todos, y es que la doble vara de medir que se vive en el hemiciclo, sobre todo desde que el socialcomunismo lo preside, ha aumentado. Lo vivido con la expulsión de Patricia Rueda por llamar filoetarras a los socios del gobierno, a EH Bildu, ha sido uno de los episodios más tensos. Sin embargo, llama la atención que en otros casos no se expulsase a nadie. La palabra fascista es una de las más usadas por la bancada podemita. Pablo Iglesias se lo llamó en su momento a Albert Rivera. Una vergüenza lo que ha dicho usted a Esquerra Republicana de que aprovechen mientras está el Partido Socialista gobernando para incumplir la ley. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. E Irene Montero a todos los diputados de Vox. Que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. A ninguno de los dos, en ninguna de las ocasiones, se les expulsó del hemiciclo, lo que tampoco ocurrió en las reiteradas ocasiones en las que los diputados independentistas catalanes hablaron en catalán, negando así el uso del español. És l'Espanya castellana, no només en la llengua, sinó en la cultura, en l'administració. La meva llengua no hi cap. La nostra llengua és que tampoc hi cabem nosaltres. Fent aquí, però utilitzant la meitat del temps. Prenent com a exemple la llengua catalana, que té al voltant de 10 milions. Pero sin duda uno de los momentos más vergonzosos fue el protagonizado por la portavoz de Bildu, que leyó literal un comunicado de ETA. Por eso voy a leer algunos extractos de ese comunicado. Los presos y las presas vascas han dado un paso trascendental para consolidar el nuevo tiempo que vivimos. Un paso de gran valía política dirigida a todas las víctimas y a toda la sociedad vasca. A ninguno de ellos se les expulsó del hemiciclo y razones no faltaban, los motivos eran más que suficientes, pero el ansia de poder pesaba mucho más.
O sea, que leen comunicados de ETA, pero no se les puede llamar filoetarras. O sea, que el presidente de gobierno les da el pésame cuando uno se suicida en la cárcel. Ellos lo aceptan, gracias por el tal, y no se les puede llamar filoetarras. Bueno, menos mal que ustedes tienen este canal de televisión para que estas cosas sean puestas de relieve y para que no se les escapen los ominosos detalles de lo que va a ser pues una ofensiva en toda regla, porque atacando a Vox consiguen debilitar una posible mayoría de gobierno del centro-derecha en España. Esa es la razón por la que yo les pido siempre que nos ayuden mediante su incorporación al Club de Amigos del Toro Televisión. Ahí tienen el teléfono, es bien fácil, les pedimos una pequeña ayuda, una especie de suscripción para que podamos crecer y defender mejor esas cosas que pensamos en común y que compartimos. Bien. En el Club de Amigos están preparando con enorme cariño la cena de Navidad en Madrid. Quieren que, en primer lugar, que la disfruten. Por eso hay un exquisito menú del que se encarga el restaurante Ilumbe de Alcobendas para esa cena prevista el viernes 2 de diciembre a partir de las 9 de la noche. ¿Y qué tiene de particular esa cena? Pues que van a poder disfrutar de la realización de uno de nuestros programas y van a poder, si lo desean, conocer a buena parte de la familia que está aquí ante la cámara y que les debe pues todo a ustedes, pero que quiere estar también presente cuando llega algo que para nosotros es muy importante, la Navidad. Bueno, además de eso, el club tiene actividades, por ejemplo, mañana 1 de diciembre a las 6 de la tarde el psicólogo don Javier Urra nos va a hablar de la salud mental y de si está realmente en quiebra y qué hay que hacer para estar preparados para afrontar esa realidad. Y les hablo de los relojes automáticos que son espectaculares, que diría un italiano. Si están pensando en hacer un regalo o autorregalarse algo, no lo duden. El reloj automático del Club de Amigos, aquí lo tienen, el que yo llevo. Es una preciosidad, como ven, hay modelos para hombre, para mujer, está equipado con cristal mineral recubierto de zafiro, acero inoxidable y sumergible a 100 metros, garantía de 2 años. Se cargan de manera natural con el movimiento de la muñeca de cada uno, ¿verdad? Y lo más bonito de todo, a mí me tiene fascinado esto, es que en la trasera pueden ver ustedes cómo funciona el reloj, porque es transparente y ahí se ve la maquinaria tic-toc, tic-toc, cómo va haciendo que se muevan las manecillas. Si necesitan más información sobre estos relojes, en el Club de Amigos estarán encantados de satisfacerla. Bueno, y hoy Irene Montero, visiblemente enrabietada se podrá decir, o a lo mejor filoenrabietada es delito y pecado y me echan de algún sitio, no lo sé. La he visto muy alterada y ha acusado al Partido Popular de prodigar la cultura de la violación. Muy llamativo que la ministra Pilar Llop, del mismo gobierno que Irene Montero, se haya desmarcado de todo esto y, bueno, pues de forma educada haya dicho, luego lo veremos, haya dicho que esto es un delirio de la señora Irene Montero, con otras palabras. Hoy tenemos aquí al protagonista de todo eso, don Mario Garcés. Cuénteme. Pensaba que era Irene Montero. No, hombre, no, de eso no, del incidente. Cuéntame el incidente. El incidente, que lo ha visto todo el mundo, es extremadamente grave. Por la manifestación, además, y en el caso mío, porque he sido secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y no voy a consentir de ninguna manera una declaración de ese calibre, ¿no? De hecho, yo creo que he sido el primero que ha reaccionado de todo mi grupo. Me ha parecido una declaración de una persona miserable, hay que decirlo claro. Es absolutamente inaceptable escuchar que el Grupo Parlamentario Popular incita a la cultura de la violación. Pero sobre todo lo más llamativo es que lo diga la ministra que ha protagonizado el impulso de esa ley que despenaliza o rebaja las penas de los violadores. O sea, hoy son 41 las rebajas de pena y 10 las excarcelaciones. Es terrible lo que ha dicho. Es terrible porque, desde luego, pugna contra toda la lógica. Es terrible porque sea ministra, es terrible porque haya un presidente que consienta que haya ministros que digan este tipo de cosas. No sé si incluso corresponde todo esto a una especie de
posible estrategia ya de distanciamiento. Yo quiero ver que a lo mejor puede haber incluso una ruptura de gobierno en breve y aquí cada uno está adoptando sus posiciones. Por cierto, acabamos de enterarnos hace una hora que Javier Lambán ha hecho unas declaraciones explosivas diciendo que efectivamente Pedro Sánchez es un mal para el Partido Socialista y que ojalá hubiera ganado Javier Fernández. Comienza a haber ya rupturas. Es un momento, yo creo, de ruptura tanto interna como externa. Pero sobre todo es inaceptable. Es inaceptable que a un partido como el Partido Popular se nos acuse, gente honrada, luego desde el punto de vista moral, se nos acuse de algo que es absolutamente ignominioso. Es una infamia. Pero demuestra el nivel del debate político. Demuestra el nivel al que se ha llegado por parte de un Pedro Sánchez que ha consentido que haya personas de esta catadura ocupando puestos ministeriales. Pero es que se han reafirmado después, porque Belarra ha salido en defensa de Montero, porque evidentemente su secretaria de Estado, PAN, ha subido algunos tipos de mensajes en los tweets, que es lo único que saben hacer, a jugar al Twitter, ha subido en defensa de la ministra. Respecto a Pilar Llop colaboró conmigo cuando hacíamos determinadas normas precisamente para la mejora de la igualdad en este país. Y cuando se ha producido el altercado, tengo que decir una cosa, el Partido Socialista, todos los diputados estaban abochornados. Todos los diputados del Partido Socialista estaban abochornados, no sabían dónde mirar. Y Pilar Llop me ha mirado, y yo la he mirado. Y digo, casi ya interpelándonos, es que no reconozco lo que está pasando. Y quiero agradecer a Pilar Llop, oye, que haya salido y haya dicho que son inaceptables esas declaraciones. Y por último, para que le quede claro ya a Irene Montero, yo no puedo resolver los problemas de inteligencia de la gente. Yo no puedo resolver los problemas de decencia de la gente. Pero hay un tema que es fundamental. Al machismo tradicional que ha existido, que efectivamente, oye, que hasta el año 73 una mujer en España tenía que pedir autorización a su marido para abrir una cuenta corriente y disponer del dinero en la cuenta corriente. Pero al machismo, Irene Montero, no se le combate con el embrismo, porque es caer precisamente en el mismo error. Al machismo y al embrismo se le combate con la igualdad. Y tú no representas en absoluto la igualdad en este país. Representas todo lo contrario, la tortura más absoluta a los principios elementales de la igualdad. Bueno, vamos a escuchar las reacciones, si a usted le parece bien. Tengo yo la sensación de que Irene Montero se ha quedado bastante sola, porque no como pasó con el ataque que sufrió Patricia Rueda, pero aquí Vox, Ciudadanos, naturalmente el Partido Popular han estado claramente por la labor y a ellos se ha incorporado, como contábamos antes, una crítica hasta donde se puede llegar compartiendo gobierno de la ministra de Justicia, Pilar Llop. No tenemos preparado el trabajo, pero se lo ofreceremos enseguida. ¿Qué piensa hacer el Partido Popular después de esta afrenta sufrida? Lo estamos analizando, ¿eh? La verdad es que es una declaración de una gravedad extrema. Mañana, desde luego, vamos a... Mañana hay una manifestación. Bueno, hemos convocado a diputados y senadores en la puerta del Congreso de los Diputados para, desde luego, hacer frente a este tipo de situaciones. Por si alguien quiere ir, es a las 11. Es a las 11 en la puerta del Congreso. Y quiero salir también en defensa de mis compañeros de Vox. O sea, hoy nos han agredido a nosotros. Esto es lo del famoso... Ayer fue inaceptable el comportamiento del vicepresidente del Congreso de los Diputados. Si me permites, hay tres situaciones para que intentemos hacer un análisis comparativo. Lo que pasó con Carla Toscano, buena amiga, con la que he compartido estos días mensajes y conversaciones. Yo seguramente no habría dicho lo que dijo Carla en el escaño. Yo entiendo que haya gente que lo acepte. Yo entiendo que haya gente que dice hay que adoptar el mismo tono que adoptan los demás. Yo no lo habría dicho. Pero de ahí, evidentemente... Tampoco dijo nada que se pudiera considerar en un juzgado un delito. Sin duda, sin duda. Otra cosa es el estilo, el parlamentarismo, que ahí tenemos cada uno estilos diferentes, y eso es un tema ya de decisión del parlamentarismo cada uno. Pero evidentemente ni en el texto ni en el contexto dijo nada que fuera delictivo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Dos, lo que pasó con Patricia Rueda. Lo que pasó con Patricia es lamentable, porque la expresión filoetarra que se ha utilizado constantemente en el Congreso de los Diputados. 94 veces desde el 11. Se ha utilizado, pero no la ha utilizado mi propio grupo. Así lo digo de claro, hay muchos diputados de mi grupo. Yo creo que no la ha utilizado, pero la podría haber utilizado perfectamente. Creo que no la ha utilizado, pero insisto, no hay problema por utilizarla. Es una expresión de realidad. Es que de los 5 diputados de Bildu ahora mismo hay una persona que es su portavoz que fue condenada por colaborar con ETA. Y que lee comunicados de ETA en el Congreso. Por tanto, será filoetarra. Y los que dicen que vienen del movimiento comunista o de determinados movimientos de izquierda radical y que dicen que no estaban más o menos adaptados, acoplados a la tradición de Batasuna,
todos hacen ongi etorri, creo que se llama, todos dan la bienvenida, todos los he visto en fotos ahí dando las bienvenidas a etarras escarcelados, por lo tanto serán filo-etarras, es que esta es la realidad, eso es una etimológicamente impecable. Impecable, o sea, yo no estaba en ese momento, pero cuando me enteré después, he visto a Patricia varias veces, le di 2 besos porque me parecía que era intolerable. Pero lo de hoy sí que es una acusación absolutamente intolerable, pero vuelvo a decirlo, es una declaración en boca de una señora que ha propugnado y ha desarrollado una ley que a los violadores les está permitiendo estar en la calle y acusa de cultura de la violación a nosotros. Eso es como decir que Ada Colau es inteligente, es que no tiene ningún sentido. Vamos a ver si lo vamos entendiendo todos. O sea, hay que tener, no cinismo, porque para ser cínico hay que ser inteligente, pero hay que ser muy tonto y muy malo, que es la peor combinación posible, tonto malo, para hacer las declaraciones que hoy hemos visto en el Congreso de los Diputados. Bueno, o sea que quedamos a la espera de conocer qué iniciativas llevará a cabo el Partido Popular contra la señora ministra de Igualdad. ¿Sabes lo que ocurre? Que ella ha salido en defensa de sus propias expresiones, diciendo que cultura de la violación es una expresión que se utiliza científicamente en el feminismo moderno y que utiliza Naciones Unidas. ¿En qué consiste? Por mi conocimiento del tema. Que cualquier expresión que se utilice, incluso en medidas, en campañas de publicidad, que puedan incentivar la cultura de que los hombres violen a las mujeres, o que por lo menos las ataquen, que tiene que ser evidentemente contrarrestado. No hay ninguna campaña de publicidad, no hay ninguna declaración que yo conozca de ningún miembro de mi partido, ni de ninguna comunidad autónoma que sea así. Estrangular hasta la náusea la campaña de publicidad que ha hecho la Xunta de Galicia para entender que ahí se está derivando una especie de proclama a la violencia de las mujeres es desde luego de una degeneración mental absoluta. Yo me lo haría ver, de verdad, y lo digo sin acritud, a pesar de toda la acritud y todo el odio y toda la bilis que tiene esta izquierda radical. Me lo haría ver, porque si perdís la razón y la sensatez, desde luego perdís todo. Y por supuesto analizaremos las consecuencias jurídicas que tiene una expresión como la que se ha proferido hoy en el Congreso de los Diputados. Mario Garcés, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí, por explicárnoslo de primera mano. Nos ha quedado bastante claro todo esto. Y me ha gustado mucho la lista de mordiscos que le ha dado este gobierno al Estado, a las instituciones del Estado, que hacía hoy Cuca Gamarra. Vamos a escucharla. Fiscal General del Estado, su ministra de Justicia. Magistrado del Tribunal Constitucional, su ministro de Justicia. Magistrada del Tribunal Constitucional. Un alto cargo suyo en Moncloa. Presidenta del Consejo de Estado, su ministra de Trabajo. Directora del GNI. La jefa de gabinete de su ministra de Defensa, presidente de Correos, su jefe de gabinete, presidente del CIS, secretario de Estudios y Programas de su PSOE. Esta es la mayoría social de Pedro Sánchez. Pues es así, no cabe otra. Por cierto, que ayer hacía otra lista Iván Espinosa que también es interesante que conozcan. Julio de 2012, decenas de integrantes del 15M acosan en la calle Cristina Cifuentes cuando paseaba por su barrio. Abril de 2012, la anterior diputada en el Congreso y actual diputada de la Asamblea de Madrid, Tania Sánchez, tuitea: una familia real de gatillo fácil y huesos débiles solo tiene una salida: guillotina. 2 de junio de 2012, el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, tuitea: alcalde de Leganés, 4 sueldos, 2 viviendas y mucha cara. Hacen falta más recortes, sí, pero con la guillotina. Guillotina, ¿eh? 25 de febrero de 2013, el actual concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Capital escribía lo siguiente: compañeros, creo que ha llegado la hora de empalar a Toni Cantó. 12 de abril de 2013, la ministra Irene Montero amenaza al entonces príncipe de Asturias, actual rey de España, con el siguiente tuit: Felipe no será rey, que vienen nuestros recortes y serán con guillotina. Irene Montero, hablando de guillotina. Y todos los borbones a los tiburones. La de las flores. La de las flores. Eso es violencia política entonces, ¿no? Así, para lo que hemos quedado. Hay que discutir cosas muy elementales, cada vez parece que más. Bien, lo que es evidente es que se acercan elecciones, estamos a pocos meses ya de ese momento electoral para las municipales y para las autonómicas en mayo y, lógicamente, uno de los detectores es que alguien ha activado el botón de la publicidad institucional vía un aumento muy relevante de los gastos que se están dedicando a ese capítulo, la publicidad de las acciones del Gobierno.
El gobierno de Pedro Sánchez cuesta, pero que muy caro a los españoles. Los organismos públicos son el mayor anunciante del país. Así lo ha revelado un estudio sobre los concursos de publicidad de la Administración presentado esta semana por la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación. Si en 2018 las administraciones europea, estatal, autonómica y local convocaron 1.220 concursos para contratar campañas de publicidad y comunicación, en 2021 la cifra alcanzó casi los 3.000. El presupuesto medio de cada concurso se situó en torno al $500.000 de euros, dentro de una horquilla que llega hasta los 112 millones. Además, 6 de cada 10 concursos con mayor presupuesto fueron para publicidad en medios de comunicación. Solo el Gobierno compró espacios por valor de 112 millones de euros y la Generalidad de Cataluña con hasta 87 millones. No sé si alguna vez le ha tocado, pero ¿sabía que la Lotería Nacional se gastó más de 48 millones de euros en anunciarse? ¿O más de 29 millones la Universidad Abierta de Cataluña? Por comunidades fue precisamente Cataluña la que acumuló el casi 21% de los concursos, Andalucía el casi 18% y Madrid el casi 17%, frente al poco más del 8% en el caso valenciano o del 7% en el vasco. En definitiva, en 2021 se invirtió un total de 1.400 millones de euros, el doble que en 2018, así que cada vez que el presidente del Gobierno habla de... Estamos presentando ante la Cámara unos presupuestos generales muy importantes para la economía y para la clase media y los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. En el fondo, nos está recordando que solo el año pasado le costó 30 euros por ciudadano el gasto en publicidad de sus administraciones. Pequeño rinconcito para hablar de la droga. Ya saben que estoy empecinado en hacer que la droga sea un paso obligado de los programas de los partidos políticos algún día en España, porque es uno de los principales problemas que tenemos delante nuestro. Vamos a ver imágenes, no me pregunten qué características tiene, porque no me las sé, pero de esto que ven. Cocaína rosa, llegada a España, rosa por el color, evidentemente, no son polvos blancos, sino que son polvos rosas. No sé la implicación si son peores o no que los blancos, la cuestión es que llega por vía aérea a España y, como ven, en abundantes cantidades. Vamos de prisita a Valencia. Tengo mucho interés en que vean que el drama de la droga es por todas partes. Bien, pues en Valencia han intervenido 5,5 toneladas, es decir, 5,5 toneladas de cocaína. El mayor alijo que han incautado en España en los últimos 4 años. En Valencia, ¿eh? De Valencia nos vamos a ir hoy a Sevilla, donde terminamos el recorrido de la droga por todas las provincias. 12 detenidos en el mayor narcopiso de Sevilla. Un narcopiso es un lugar, ya saben, donde la gente va a drogarse, donde los vecinos están hartos de lo que pasa ahí dentro y donde, pues, en fin, como ven ahí, han sido detenidas 12 personas. Ese es el balance apenas el día de hoy, ¿eh? Esto es un sumatorio, pero para entender lo que pasa hay que conocerlo. Hacemos una pausa de publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Las 8:16 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Hugo Pereira. Un placer. Filoperiodista. Filoperiodista. Te voy a llamar ahora. Perfecto. Un placer, buenas noches. No te enfadas ni me vas a, en absoluto, me vas a retirar el uso de la palabra. Te voy a continuar dejando hablar, todo. Perfecto, me alegra mucho. Don Carlos Entrena, eminente jurista, presidente del Club Liberal Español, lo que me da a mí pie a llamarle filoliberal. Efectivamente, y bien dicho, y bien dicho, y a mucha honra y muchas gracias, porque eso, amigo de la libertad y amigo de lo liberal. Bueno, lo que hemos visto en los últimos días, hay mucho de falta de respeto por la libertad de expresión. No sé si queréis referiros a lo de, en su día, pues lo de ayer, de Patricia Rueda, o si preferís ir directamente a Barraca, como suele decirse, con lo dicho ayer por la ministra rabiosa de Igualdad, Irene Montero. Digo rabiosa por sus gestos, más que nada, ¿verdad? Ha dicho que, el partido, lo ha dicho hoy, que el Partido Popular practica una especie de cultura de la violación. Y la verdad es que le ha salido bastante mal todo esto, porque la han dejado bastante sola, sobre todo la ministra de Justicia, Pilar Llop. Y desde luego, pues han estado ahí
como un solo hombre toda la oposición. Junto al PP, lógicamente aludido, estaba Vox y estaba Ciudadanos. Vean. Nuevo día de crispación política en el Congreso tras acusar Irene Montero al Partido Popular de promover la cultura de la violación. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Tras esta grave acusación y la fuerte indignación de los diputados de la derecha, Cuca Gamarra ha asegurado que todo tiene un límite y que alguien así no puede estar sentado en el Consejo de Ministros. Estoy vertiendo estas afirmaciones en relación a un partido que ha luchado y va a seguir luchando por la igualdad en este país. Incluso el líder de los populares ha reprochado al gobierno ser el primer hooligan de la política española y ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra. Que asuma su responsabilidad y, por favor, que no siga embarrando la política española. El pleno entero ha estallado en reproches y no ha dudado en salir en defensa de los populares. Incluso Vox se solidariza con ellos y tacha a Montero de ser una ministra sectaria y fanatizada. Inés Arrimadas también pone el grito en el cielo y asegura que es una vergüenza lo que están haciendo con las instituciones de todos. Ya está bien de la señora Irene Montero y de sus pasadas con todos los diputados y llamar fascistas a todo el mundo. Es intolerable y lo que es intolerable es que el PSOE le quita la palabra a una persona que dice que los de Bildu son filoterroristas y luego permite verter todas estas cosas contra cualquier diputado que no son de la bancada del gobierno. Pero atención, porque no solo la oposición, desde el gobierno también se desmarcan de la propia ministra. Pilar Llop asegura que los populares no fomentan ningún tipo de cultura contra las mujeres. Y que luego también votaron el Pacto de Estado. Son partidos que están a la altura de las circunstancias. Incluso el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha alzado la voz. Pues no han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido. Precisamente ella, que ha sufrido esa agresividad verbal, no debiera de jugar con esto. Una muestra de que la ministra Irene Montero está cada vez más sola. Que está sola y que se desayuna vinagre. Eso es lo que hemos visto en el día de hoy, Hugo. Bueno, es que es verdaderamente increíble cómo se están pervirtiendo todas las instituciones e incluso también el Congreso, la sede de la soberanía nacional, es decir, en el sentido de que hay una auténtica doble vara de medir. Las barbaridades que dijo Irene Montero ya no solamente es para que la presidenta del Congreso, en este caso Meritxell Batet, pues le retirase la palabra o al menos le hiciera lo mismo que le hizo con la diputada de Vox, Patricia Rueda, ¿no? Es decir, una auténtica doble vara de medir. Patricia Rueda lo que dijo, y por destacar esta doble vara de medir, es una verdad, es la realidad, ¿no? Es decir, que los de Bildu son filoetarras, amigos de los etarras cuando no etarras directamente. Es decir, no hay más que ver el caso del líder de Bildu, Otegi, que ha estado en la cárcel por pertenecer a la banda terrorista ETA, por ser líder de la banda terrorista ETA. No hay más que ver el caso de tantos otros que han pasado por la cárcel por pertenecer a ETA. Lo que dijo Patricia es una realidad, lo que dijo Irene Montero es una barbaridad. O sea, son dos cosas diferentes. Uno es decir una verdad y otro es decir una barbaridad. Y evidentemente, insisto, lo que estamos viendo es también la más absoluta perversión por parte del PSOE, del Congreso, de los diputados. Han convertido la presidencia del Congreso en algo por y para ellos, en algo en donde hacer política. Como arma política. O sea, es decir, es verdaderamente increíble lo que está pasando en España. Don Carlos Entrena. Pues sí, efectivamente es una situación muy grave, es la que se crea con esta persecución a la libertad de expresión, en el caso de lo dicho ayer, diciendo la verdad. Estos señores son filoetarras, son amigos de los etarras, algunos hasta están condenados como etarra, pues sentencia firme por los tribunales. O sea, otros leen comunicados de ETA en el hemiciclo. Exactamente. Y luego lo que ha ocurrido hoy, esta señora acusando al Partido Popular de un delito, eso es una calumnia, porque al decir que el Partido Popular induce a una cultura de la violación, es como que está promoviendo, está animando a este tipo de delitos, ¿no?, de violación. El Código Penal dice que son reos de un delito los autores y aquellos que inducen a la comisión del delito. Entonces, al decir que estos señores están induciendo a cometer un delito y ser mentira, pues eso es una calumnia. O sea, lo que esta señora ha dicho hoy es una calumnia. Una calumnia que, bueno, si lo hubiera dicho fuera del foro del Parlamento, pues
tendría otra trascendencia. Aquí tiene la trascendencia política y me parece muy bien que hayan reaccionado todos los partidos políticos, una gran mayoría, diciendo que esta señora es que probablemente, aparte de ser irresponsable, es que no está asentada en su cabeza, ¿no? Porque cada uno tiene que ser responsable de lo que dice, ¿no? Es que es increíble que, teniendo en cuenta que en estos momentos ya hay más de 40 agresores sexuales, violadores sexuales que se han visto beneficiados por la ley de Irene Montero. Sí. Alto ahí. Sí. Alto ahí, que me pisas el guión. Ah, perdón. Suele decir. Vamos a ver, por acabar con el lío, formidable lío, en el que se esfuerza por meternos Irene Montero, la ministra de Igualdad. Noticias traigo. La audiencia de Vizcaya ha decidido rebajar de 4 años y medio a 3 la pena para un agresor sexual tras la revisión de la aplicación prevista de la ley del solo sí es sí. Se trata de la primera de estas rebajas que viene de esa audiencia, la de Vizcaya, y esto donde deja el marcador, que es lo que a mí me importa. Sé que les duele, sé que Victoria Rosell, si pudiera, nos impediría a los periodistas hacer la cuenta, pero la cuenta es donde llevan la penitencia. La cuenta dice que gracias a esta ley, que estaba, como dice algún político de izquierdas, poco madura, lo dijo Baldoví ayer, el líder de Compromís, estamos en 41 rebajas de pena, con esta de Vizcaya que se ha producido hoy, y 10 excarcelaciones. Este es el aporte de esta ley de la señora Montero a la sociedad española. Lógicamente, las víctimas de agresiones sexuales están en el ataque de nervios, en la alarma social provocada por una ley poco madura de este gobierno. Ahora sí. Más de 40 agresores sexuales y violadores que se han visto beneficiados. El Tribunal Supremo pues pone de manifiesto que efectivamente se van a ver incluso beneficiado más agresores y violadores sexuales. Es una barbaridad la ley, pero es también, si cabe, tan barbaridad que no se rectifique todo por una cuestión de marketing político. O sea, esto es lo verdaderamente también grave del asunto. Es decir, que visto que es una chapuza jurídica esta ley, que aquí habrá que ver a ver si es que ha sido a conciencia, porque claro, la gran baza del Ministerio de Igualdad era la ley del solo sí es sí. Venían diciendo la ley del solo sí es sí, la ley del solo sí es sí, desde que se montó el Ministerio de Igualdad. Entonces esto es la gran baza. Entonces quizás ellos hubieran visto ese dictamen del Consejo General del Poder Judicial, quizás hubieran visto las recomendaciones del Consejo de Estado, quizás hubieran escuchado y visto a todos los expertos jurídicos que ponían de manifiesto que esto iba a ocurrir, quizás leyeron el artículo 2.2 del Código Penal que decía que efectivamente las leyes que son favorables para los reos se aplican de forma retroactiva. Es decir, estas cuestiones... Un principio constitucional. Un principio constitucional. Estas cosas que todo el mundo sabe. Bueno, pues quizás esto sí que lo sabían y a conciencia de esto siguieron adelante con la ley del solo sí es sí, que eso es gravísimo. Es gravísimo. Tan grave es también que no se derogue, parcialmente al menos, esta ley, que es la única solución, ni disposición transitoria ni tonterías, derogación parcial de la ley. Más largo será el calvario de la señora Montero. Desde luego. Pues sí, efectivamente. Pero si es que además esto, antes de que se aprobara la ley del solo sí es sí, ya hemos comentado aquí que el consentimiento no se podía decir, simplemente dejar en manos de una señora que dijeran, este señor me ha violado. Que no, que el juez iba a indagar, iba a preguntar, no iba simplemente a confiar en la palabra de una señora que dice que le han violado, que le han agredido. Entonces, esto ya estaba escrito en los informes que esta señora no ha querido oír, no ha querido leer, no ha querido aplicar. La propia exposición de motivos hace referencia de esta ley a que probablemente va a haber unas penas que se tengan que reducir y tal como consecuencia de esta incorporación de lo que era el abuso a la agresión, violación. Entonces, bueno, pues la ley estaba ahí, todos sabíamos que en cuanto entrara en vigor, pues iba a producir esta cadena de peticiones. Había abogados de agresores sexuales esperando así que se pusiera en marcha la ley para presentar... Bueno, y muchísimos otros. Y me gustaría decir también que aunque ahora lo rectifiquen, la rectificación solo afectará hacia el futuro, hechos futuros. Pero cuanto más tarden en rectificar, cuanto más tarden en rectificar, más personas se podrán apoyar y utilizar
esta situación. Pero digamos, para favorable. los 51 beneficiarios de las rebajas, incluyendo los excarcelados y los rebajados de pena, esto ya no tiene vuelta atrás, que lo sepa todo el mundo. ¿No? Y aquellos que hayan sido condenados con anterioridad a la aplicación, a la existencia de esta viene ley. la ley trans ahora, que viene la ley trans, porque antes cuando nosotros avisábamos en tertulias que ojo con la ley del solo sí es sí, que va a haber agresores sexuales y violadores que se beneficien de ello, ojo con la ley trans, es decir, que los que decimos que llegará un momento en el que haya violadores o agresores sexuales que se hagan pasar por mujeres para recibir un beneficio, digamos, en sus condenas, pues ojo que eso va a ocurrir y nos llamarán ahora machistas y luego pasará lo que pase. Es decir, es que ojo que ahora viene la ley trans por delante. Sin duda. Bueno, significativo. Algunos creen que esto es el principio de una ruptura entre Unidas Podemos y el PSOE. Yo no lo veo así, pero lo tengo que contar, lo vea yo o no lo vea. Lo que sí veo es que se están produciendo fracturas, grietas enormes dentro del Partido Socialista. Javier Lambán, el presidente de Aragón, que es un aragonés serio, poco dado a ser vociferante o a expresarse con asiduidad, como por ejemplo pudiera ser Emiliano García Paje o Vara, el de Extremadura. Este es un hombre que mide mucho las intervenciones que prodiga. Quiero que lean lo que ha dicho hoy Javier Lambán. A España y al PSOE le hubiera ido mejor sin Pedro Sánchez. Yo creo que se puede decir esto, pero yo necesitaría muchas más palabras. Me parece una síntesis, la de Lambán, muy elogiable y seguramente, y lo sabe, le va a traer consecuencias no precisamente positivas, pero hay un matiz, me dicen, que ha hecho Lambán vía tuit. A propósito de mis palabras de afinidad y coincidencia con Javier Fernández, él dice que le hubiera ido mejor al PSOE con Javier Fernández, que me llevó a pedirle que liderara el partido cuando dimitió Rubalcaba, que nadie las entienda como una deslealtad hacia Sánchez Castejo. Ya le llamaron. Ya le han llamado. Ya le llamaron. Discrepando de algunas cosas, cuenta con toda mi lealtad y apoyo. Bueno, sí. Hasta ahí llega la libertad en el PSOE. Dura, pues eso, pocos minutos, ¿no? Los levantiscos dependen... ¿Y de quién dependen los levantiscos? Pues eso, pues que eso. diría de la Fiscalía. No, pero si los del PSOE votan siempre como un solo hombre. Yo recuerdo siempre cuando Alfonso Guerra, que ahora le respeta mucho en sus opiniones políticas, decía que el Estatuto de Autonomía de Cataluña no se iba a aprobar en el Congreso. Sí, señor. Era el presidente de la Comisión Constitucional. De la Comisión Constitucional, y eso decía que no sé. Pues allí votaron como un solo hombre. Él se fue al baño. En ese momento crucial para la historia de Eso España. no lo recordaba. Sí, se fue al eso baño. No recordaba. Estaba allí y lo vi. Pero bueno, que siempre que van como un solo hombre, es una legión romana, que se unen unos a otros por el puesto. Y no se dan cuenta que un diputado tiene que representar a la población española, a todos los ciudadanos españoles. Probablemente esto de las listas cerradas, y llegamos a eso de las listas cerradas en muchas ocasiones, sea un grave error para la democracia, porque hace falta distrito pequeño, más parecido al sistema inglés, en donde cada diputado tenga que explicarle a sus votantes lo que está haciendo, el uso que está haciendo, la gestión que está haciendo. Y la disciplina de voto también otro error. Es decir, desde luego habría que cambiar el tema de las listas que sean cerradas, porque para eso, entre la disciplina de voto y las listas cerradas, no entiendo para qué tenemos 350 diputados, que haya uno por cada partido político y nos ahorramos una gran pasta. Es decir, las cosas como son. Si total todos tienen que votar exactamente lo mismo que le dice el cabeza de turno del partido político de turno, pues oye, es decir, nos podríamos y volvemos a estos que hablan de vez en cuando, un poco que sacan los pies fuera del tiesto, pero luego se rinden enseguida. Son reconvenidos, que se decía antes. Oye, tal, pero tiene mi apoyo, mi apoyo. A mí me pasa como a Pepe Isbert, me siento obligado a daros una explicación, porque dice, ¿y no creen que se vayan a romper los lazos entre el PSOE y Unidas Podemos? Mire, es que son tantas las veces que hemos ido al río que resbalar y mojarnos las rodillas ya no nos afecta en absoluto. Hay reproches, hay conflictos, hay leyes que se aparcan, pero luego, como decía el clásico, no hubo nada.
Se dispara la tensión en el Ejecutivo. Ministra. Y la proximidad de las citas electorales de 2023 está haciendo que varias leyes de la coalición se queden dentro de un cajón de la Moncloa. Podemos insiste en que no hay atisbos de ruptura. No va a haber este riesgo, el Gobierno va a aguantar y además tenemos muchísimo trabajo. Y su portavoz en el Congreso reitera que seguirán juntos hasta el final. Creo que si alguien ha peleado por este Gobierno de coalición es Unidas Podemos. Nosotros vamos a seguir trabajando desde el Gobierno de coalición. Unas declaraciones que, sin embargo, contrastan con las que dijera el día anterior. Estamos preocupados porque estamos viendo ya demasiadas señales que parecen sugerir nuestro socio de coalición, el PSOE, está llevando a cabo bloqueos, primero para la ciudadanía y segundo para el conjunto del Gobierno de coalición. El caso es que ascienden hasta 7 las leyes de Unidas Podemos y que critican los de Sánchez no hace más que paralizar. Una de ellas es la ley de las familias, otra la reforma del texto vinculado a las pensiones. También se encuentra la ley del bienestar animal, la ley de trata, por ejemplo, aprobada ayer con un acuerdo de mínimos, pero quedan otras como la ley trans, la ley mordaza y la ley de vivienda, una reivindicación histórica de Unidas Podemos para intervenir el mercado del alquiler. Los socios de Sánchez además no han hecho caso al aviso que en febrero hizo el mismo presidente: bajar los decibelios mientras se transmite el mensaje de que es positivo tener discrepancias cuando dos partidos conforman un gobierno. Pero la situación se tensa aún más cuando desde Podemos acusan a los socialistas de poner su nombre a leyes que son originalmente suyas. Hugo, ¿tú crees que habrá ruptura o estás conmigo en que no? Yo creo que de momento no, pero eso sí, de cara a las elecciones autonómicas y municipales, algo de rupturilla, por así decirlo, veremos, porque evidentemente son dos partidos políticos que concurren unas elecciones, que se tienen que diferenciar de alguna forma y que ya buscarán o incluso hasta pactarán por detrás, a ver, mira, en esto nos ponemos en desacuerdo, ¿vale? Y ya está, pero evidentemente de momento se necesitan uno del otro y después de las elecciones municipales autonómicas se seguirán necesitando, con lo cual no puede haber una ruptura de gobierno como tal, pero sí que veremos una escenificación de rupturillas. Con eso sí que estoy de acuerdo, ¿no? Con que habrá algo diferenciador entre ambos partidos políticos y veremos eso, públicamente, pues ciertas discrepancias, ¿no? Eso estoy convencido que sí. Don Carlos, mi apuesta es que no se puede separar, por la sencilla razón de que los de Unidos Podemos no le interesa salir del gobierno. Porque no vuelven a entrar en la vida, está claro. Claro. Y la cuestión sería, ¿se van a salir? Bueno, antes de las elecciones generales, pues lo tendrán que hacer, ¿no? De aquí a un año. Pero antes de las elecciones municipales y autonómicas, pues yo creo que no, que tienen que aguantar, porque oye, 6 meses de nómina a mucha gente le viene muy bien. Mi apuesta es que aguantarán hasta el último minuto, hasta la última nómina. Bueno, vamos a hablar de Marlaska. Hoy era el día que tenía que ir a explicarse, no ha convencido a nadie, persiste en su error. Se decía antes, dice que no hubo muertos en suelo español. Este lo tiene, este es de los que la primera, bueno, ya se sabe hasta quién va a ser su sucesor. Madrid es así, ya sabemos hasta quién le va a suceder. Así es que es inminente lo de Marlaska. Vamos a ver cómo le ha ido hoy en el Congreso. Marlaska se encuentra acorralado. Otro documental afirma que el ministro del Interior miente. La empresa de periodismo de investigación Lighthouse Reports asegura que de los 23 fallecidos aquel día, uno murió en suelo español. Poco después, las autoridades marroquíes recogieron el cadáver y lo llevaron a su lado fronterizo. Hoy era el turno de Marlaska para dar explicaciones. El ministro ha relatado todo lo sucedido aquel día y ha defendido a la Guardia Civil, alegando que siempre se respetaron los derechos humanos y, sobre todo, recalca que no hubo muertos en suelo español. Lo dije y lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de unos hechos trágicos que suceden fuera de nuestro país. No hubo ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Marlaska ha dado el mismo discurso que el pasado 21 de septiembre, a pesar de todo lo ocurrido en estos 2 meses. Llegaba el turno de respuestas. Desde la oposición, división de opiniones. Los populares creen que mienten. Y Vox afirma que no hubo ningún muerto. Pero los dos piden su dimisión. Señor Marlaska, no siga envuelto en la mentira y váyase, señor Marlaska. En este caso no hubo muertos, pero créame, señor ministro, si no hubo muertos fue un milagro. No es digno
de los magníficos agentes que tenemos en España. Por eso debe dimitir. No son los únicos que cargan contra él. Marlaska solo tenía el respaldo del PSOE. Hasta los socios habituales del gobierno le tachaban de mentiroso. Si mismo es mentira cuando ustedes dicen que no hubo muerte en el territorio español. Tampoco es creíble que tras ver las imágenes ustedes digan que no tuvieron conocimiento hasta la 1 del mediodía de que se habían producido fallecidos. Y se ve una persona que parece que ha fallecido. Se ve a la fuerza pública marroquí mover cuerpos desde dentro de las instalaciones fronterizas españolas. El ministro del Interior ha perdido toda credibilidad, pero a pesar de las polémicas, Sánchez se niega a cesarle. Hugo Pereira, ¿cómo ves a Marlaska? Lo veo un poco negro. Quemado, ¿no? Quemado, chamuscado. Perfil quemado. Desde luego, una mentira, que un ministro diga una mentira ya es motivo de que dimita o de que lo cesen, pero ya cuando un ministro reitera en una mentira ya es una auténtica barbaridad, que es lo que está haciendo Marlaska en estos momentos. No solamente mintió, sino que sigue reiterando la mentira, como ponen de manifiesto el documental este famoso de la BBC y también los nuevos documentales. Que nos ha llevado a ver en una portada del País decir que hubo un muerto. No, es que no hay ni un solo medio de comunicación, ni de derechas ni de izquierdas. En el País. Eso bueno, es que eso ya es sinónimo, sinónimo de que está en las últimas, efectivamente. Entonces puso a todo el mundo de acuerdo, en su contra, con lo cual yo creo que evidentemente su futuro es, como decíamos, muy negro. Sí, efectivamente, yo creo que el futuro de Marlaska es muy negro y que su sucesor, que yo no conozco su nombre, parece que ya circula por ahí, pues lo va a tener también bastante complicado. De todas formas, lo de la tragedia de Melilla, lo que hay que hacer es una labor de inteligencia en cuanto a dónde están los asentamientos de estos inmigrantes que quieren actuar, que luego actúan, claro, violentamente. En el Monte Gurugú, según parece. En el Monte Gurugú. Entonces hace falta esa inteligencia. Luego, una colaboración por parte de las fuerzas de seguridad de Marruecos, que están debidamente retribuidas, con fondos además, que vienen algunos de ellos de los fondos europeos, que están debidamente retribuidos. Pero yo creo que llegar al enfrentamiento y al salto es lo que se tiene que evitar. Este salto a la valla de Melilla se tiene que evitar. Y eso además hay que reforzar. Por supuesto, hay que reforzar las fuerzas de la Guardia Civil que tenemos allí. Como pedían desde hacía meses, que eso también es la cuestión de fondo. Es decir, Marlaska dice, no, es que han hecho una brillante actuación. Mira, no lo hicieron porque no pudieron hacerla, porque les faltaba efectivos, les faltaba recursos, por cierto, efectivos y recursos que pedían 4 meses atrás. Hay informes de la Guardia Civil en donde reclamaban al Ministerio del Interior, al Ministerio de Marlaska, más efectivos, más recursos para contener una avalancha, una tragedia que finalmente sucedió. Pues con lo cual, es que ya no solamente es la mentira, sino es que ha desatendido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que le reclamaban eso, más recursos, más efectivos y más de todo. Ahora se esconde detrás de las fuerzas de la Guardia Civil y de la policía y de las fuerzas de seguridad que tenemos nosotros en la frontera, se esconde detrás para que nadie le critique. Pero no, hombre, no. Si es que es otra cosa, si es una falta de previsión total. Lo que hay que hacer es aplicar la inteligencia y gastarse el dinero donde hay que gastárselo e incorporar las fuerzas necesarias que haya que tener allí. Hay que hacer una labor preventiva y, finalmente, es que no puede volver a ocurrir esto. Eso es lo que hay que hacer, que no vuelva a ocurrir. Entrena, van a mandar a Campo y a la catedrática esta Laura Díez al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional les ha dicho, no, yo no me lo voy a mirar esto hasta que esto se renueve de la forma en la que dice la Constitución que se tiene que renovar, por tercios. Un tercio de 12 son 4, así es que hasta que no nombre el Consejo a sus 2 candidatos, yo no me voy a poner a discutir la idoneidad. Hoy lo han intentado los magistrados progresistas, a ver si empujando, no han conseguido nada. Pero en cualquier caso, además de la idoneidad, hay algo fundamental, que es el principio de independencia de esos 2 candidatos, de los 4, de los que lleguen allí. Y estos 2 son monclovitas, pero monclovitas, la una hasta el pasado abril y el otro hasta que lo cesaron después de lo de los indultos. Pues sí, efectivamente, la independencia y la imparcialidad de estos 2 candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional es muy dudosa. Es que, entre otras cosas, la ley del Tribunal Constitucional, la ley orgánica del Tribunal Constitucional,
se remite a las incompatibilidades de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ahí se habla de las incompatibilidades diciendo que son incompatibles y deben abstenerse para resolver alguna de las cuestiones aquellos magistrados que hayan tenido participación en alguno de los asuntos que se tengan que resolver allí. Entre otros, por ejemplo, llegará el tema de los indultos a los golpistas catalanes. Tema que conoce perfectamente Campo y la otra señora, porque estaba allí en la presidencia. Y no solo dice la ley en cuanto a la incompatibilidad, el haber tenido relación, sino conocimiento, posible conocimiento de estas. Porque eso lo que produce es un vicio en la voluntad de ese magistrado. Y entonces, pues es una causa de abstención. Y probablemente Campo y la otra señora Díez pues van a estar sometidos a este criterio de causa de abstención. La otra señora incurre en haber sido vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña, cobrando, ¿verdad? Y ahora tendrá que definir el día que le toque, si es que entra en el Constitucional, qué pasa con esta ley que hizo Aragonés para no cumplir el 25% de lengua española en las escuelas catalanas. Pues no sé qué esperar. Pero es que para que el gobierno se mantenga estable, para que el gobierno continúe, es que tiene que hacer todo tipo de apaños legales para contentar a sus socios. Es que esta es la base del asunto. Es decir, lo que quiere el gobierno, quiere Pedro Sánchez, es colonizar, como decía Esteban González Pons, que yo creo que lo definió perfectamente, lo que está haciendo ahora Pedro Sánchez es colonizar el TC para que de alguna forma, bueno, pues que vea cómo está todo y a ver cómo puede meter la mano el gobierno y intentar controlarlo. Desde luego, en la batalla, la tarea que tiene ahora mismo pendiente es eso, controlar, digamos, a las altas esferas de la justicia, al CGPJ, al Tribunal Constitucional, etcétera. ¿Para qué? Para que en este año electoral, que tiene que vender todo tipo de políticas públicas, recordemos que estamos con los presupuestos más caros, con más gasto público de toda la historia presupuestaria en España, en un contexto económico bueno, que ya todo el mundo conoce, inflación por un lado, desempleo por el otro, desaceleración económica por el medio, es decir, tiene que colonizar el TC, el Consejo General del Poder Judicial, para que de alguna forma, bueno, pues todo esto que quiere y todas las prebendas que le piden sus socios, pues se las acaben aceptando, es que es evidente. Mira, yo estoy irritadísimo con una cosa que ha dicho Sánchez hoy, que tiene que ver con el pasado de Santiago Abascal. Vamos a escucharla y luego les cuento cómo es el pasado de Sánchez. En el año 2000, señor Abascal, usted estaba en el Partido Popular, en la dirección nacional del Partido Popular y en la dirección del Partido Popular de Euskadi. Usted no dijo nada, se calló. Así que, menos lobos caperucita, usted, señoría, no puede dar ninguna lección de patriotismo, porque su patriotismo siempre ha tenido un precio. ¿El sueldo del Partido Popular o de un chiringuito del Partido Popular? O del Partido Popular o de algún chiringuito del Partido Popular. Pedro Antonio José tiene 50 años, la criatura. Después de terminar sus estudios, se incorpora como concejal del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Es que no se le conoce nada antes de iniciarse en la carrera política. Y tengo que decir, respecto a su carrera política, que fue consejero de Caja Madrid, La Quebrada. Y eso no es que fuera representante de un accionista o designado por la presidencia, no. Fue consecuencia del pacto político de que los políticos designaban, tú eres economista, bueno, bien, y gozas del favor de no sé qué, venga, vas a ser tú, Pedro Sánchez. Pero este es un aparachic del socialismo desde el año 2004 que yo recuerde. Antes que eso fue favorecido con el envío a alguna designación internacional de estas, en fin, de estas que mandan algunos países en conflicto, por ser el que el Partido Socialista desde España aupaba. Si es que usted lleva viviendo de los chiringuitos y de la política del Partido Socialista, por lo menos desde el 2004, si no de mucho antes. Está bien, hombre. Sí, la verdad es que el argumento que ha utilizado hoy es simplemente para insultar a Abascal. A mí me ha parecido muy pobre y realmente demuestra la falta de nivel político y personal que tiene este señor, el señor Sánchez. Porque la verdad es que el rumbo económico de España y el rumbo político es de gran deterioro.
especialmente el rumbo político, pues porque pretende controlar todas las instituciones, deteriorando desde el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, quiere controlar todo, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas, la Televisión Española, lo quiere controlar todo y de malas formas, no respetando el principio liberal, democrático de la Constitución. Y yo creo que le faltan muchos estudios, le falta mucha madurez, está en el poder, pero es muy grave lo que está haciendo. Hoy lo ha dicho Ayuso de una forma muy clara. Cuando venía ahora, lo he oído en la radio, que le llama tirano, que pretende imponer una tiranía en España. Y eso es lo que quiere. ¿Qué quiere? Callar a la oposición, quiere callar a Abascal, lo quiere meter debajo del escaño para que esté avergonzado porque ha creado un partido político nuevo, distinto del Partido Popular, en el cual él veía que era insuficiente la labor que estaba haciendo en defensa de la democracia y la libertad. ¿Eso le molesta? Oye, pues chico, es poco demócrata, ¿no? Hay que respetar a la oposición. Yo le conocí cuando tenía 20 y pocos años y era asesor de Bárbara Dunkov en el Parlamento Europeo junto con otro. Ya voy a revelar quién va a ser ministro del Interior. ¿Te das cuenta? Óscar López. Ahí estaban los dos juntitos en el Parlamento cobrando una pasta. ¿Gracias a quién? Pues a una regalía de su partido, con una eurodiputada de su partido que dijo este y este. Ese es el mérito de este señor después de terminar su fase de formación, ¿verdad? Su fase universitaria con ese doctorado full del que nunca habla, ¿eh? Hemos conseguido que por lo menos no nos diga que es doctor en ciencias económicas, porque claro, el tío de economía sabe no lo justo, un poco menos. Así es. Es verdaderamente increíble, decir, la caradura de esta gente, lo cual hay que reconocerle que tiene una caradura, es decir, una capacidad de mentir y de decir cosas que ni se creen, ni saben que son verdaderas y nada. O sea, es increíble la capacidad que tienen de decirlas y no ni sonrojarse, ni ponerse nerviosos ni nada. O sea, tiene una capacidad verdaderamente increíble los del gobierno, especialmente Pedro Sánchez. Dicho lo cual, lo que has descrito, Xavier, es que es el socialismo, ya no es Pedro Sánchez, es el socialismo. Es decir, como son muchos de ellos incapaces de generar riqueza, de montar una empresa, de arriesgar su propio capital, de coordinar, de organizar unos medios de producción, unos insumos, bueno, pues ¿qué hacen? Vivir del tema público. El problema, ¿qué es? Bueno, es que no solamente viven del tema público, del erario público, sino es que empeoran la vida de los que intentan gobernar. Oye, porque si al menos entras en la política, que es una actividad pues muy legítima y muy loable, pero digamos emprendes o llevas a cabo políticas públicas que benefician al resto, pues buscas oye, el bien común, pues eso es plausible. Sí, sí. Pero ya entrar en la política solamente con el objetivo de forrarse, como es lo de esta gente, de vivir del cuento, como es los que nos están gobernando, como es el de Podemos, el del Galapagar, el que iba a vivir en Vallecas siempre, esas cosas que ya conocemos, ¿no? Oye, pues eso evidentemente es muy reprobable. Carlos Entrena, ¿tú tienes nietas? Sí, tengo 3 nietas y 2 nietos. Pues que sepas... Que son del Real Madrid, los dos, bueno, cierto. Que sepas que a tus nietas, estos reyes, no puedes regalarles juguetes sexistas, por ejemplo, muñecas o, por ejemplo, las famosas cocinitas con las que juegan las niñas o jugaban las niñas, porque esto va a estar prohibido. Tenemos referencia concreta de la prohibición, cómo se encarrila la prohibición. Bueno, la prohibición tengo que decir que es una decisión del gobierno, de las feministas del gobierno, que consideran que eso que están viendo en pantalla lo que hace es proyectar unas líneas de pensamiento con las que no están de acuerdo y, por supuesto, entonces dicen prohibido, porque aquí las libertades ya sabes que son lo que estamos discutiendo. Hemos salido a preguntar a la calle qué opina la gente de que se prohíba pues la compra y el regalo de cocinitas o de muñequitas. No estoy de acuerdo. Pues un poco chorrada, la verdad. Es absurdo, no hace falta llegar a estos extremos, hace falta una educación familiar como Dios manda, nada más. Una gilipollez. Me parece retorcer al máximo, no sé, la tradición, ¿no? Digo yo. Chorrada no, una putada, una sinvergüencería. Hombre, a mí me parece que tanto niños como niñas pueden jugar con cualquier cosa, me parece mal prohibir,
Pero bueno, que me parece llevar al extremo que todo sea con niñas y ahora ya ninguna niña pueda salir con una cocinita, o sea, ni lo uno ni lo otro, indistintamente, cada uno lo que le guste y que juegue con ello. A mí no me parece mal, lo único que ocurre es que no sé por qué las niñas no pueden hacer anuncios con cocinitas y los niños también. Quiero decir, los juguetes son para todos, para niños y para niñas. Me gustaría más que los niños jugaran con cocina y con elementos que hemos asociado siempre a las niñas, más que quitar que las niñas jueguen con cocinas, la verdad. Porque estoy hasta el moño de feminismo. Y luego los mismos que ponen estas cosas, resulta que sacan a los violadores de las cárceles. Hay que dejar simplemente pues, que los niños tengan anuncios con balón, con cocinita y con todo. Niños, niñas. ¿Y qué más da? Claro, pues no va a haber anuncios ni de muñecas ni de cocinitas. O sea, no va a haber anuncios de esto. No, de esto no, porque no... Eso es lo que han conseguido hacer. Esta es la norma, sí. Pues hay unos programas en televisión sobre cocinas impresionantes, esto de Carlos Arguiñano y toda la... El Masterchef. Bueno, Masterchef. Bueno, entonces, ¿eso qué es? Esto es que ya han caído en el absurdo, en el ridículo, ¿no? Bueno, llevan en él bastante tiempo ya. Esto parece, bueno, pues al final una anécdota, una tontería, pero es que detrás de esto está, digamos, una intención del gobierno de usurpar todo tipo de libertades personales y privadas. Es decir, si yo quiero jugar con cocinitas, o una mujer quiere jugar con cocinitas, o quien sea quiere jugar con unas cocinitas, ¿por qué no va a poder jugar con las cocinitas? Es decir, se están intrometiendo hasta en la vida más personal de nosotros. Es decir, en la familia, en el hogar. En todas partes. Es decir, es que es que se han metido hasta nuestras casas. O sea, literalmente. Es decir, la intención, el objetivo intervencionista del gobierno es que está alcanzando cotas verdaderamente comparables con Venezuela, con Cuba, etcétera. Es que es evidente. ¿Qué te parece la definición de las 16 familias posibles que incluye la familia de la soltera o del soltero? Mira, muchísima gente del colectivo LGTBI está completamente en contra de esto. Es decir, que le parece una auténtica payasada. Es decir, que lo he hablado con muchísima gente, o sea, le parece una auténtica payasada, así de claro, o sea, una auténtica aberración. O sea, que esto sí creen que le va a dar votos, o sea, esto le resta votos incluso hasta dentro del colectivo LGTBI, que lo tengan claros el gobierno. Que esto lo ven muchos como una payasada absoluta. Bueno, las cosas como es son. Una falta de rigor y de seriedad, porque no les interesa defender la libertad. Ahí hemos oído a estos señores hablando uno. Lo que no tienen que hacer es prohibir. Hay que dejar a cada uno que juegue con lo que quiera. Hay que respetar a las personas, hay que respetar a los niños. Pero es que, ¿qué forma de condicionarlo todo? Es intervenir, es el socialismo. Me gusta la dictadura del proletariado. El Estado totalitario sobre los ciudadanos. Eso es. ¿Qué colofón le ha puesto don Carlos Entrena al programa hasta este momento, en el que despido a nuestros invitados agradeciéndoles su presencia y sus opiniones, y a ustedes su paciencia y su interés? Por eso tiene premio. Van a ver a continuación, después de la pausa de publicidad, El Día en 30 minutos. Día en 30 minutos. En apenas 2 días hemos visto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, cambiar el decorado de todo, de lo que es su participación en política, de supuesta víctima ante lo que le dijo la diputada de Vox, Carla Toscano. Hemos pasado a verla en el papel que le es bastante más propio, de provocadora. Hoy acusaba al Partido Popular de fomentar la cultura de la violación. La provocación le ha salido bastante mal a la señora Irene Montero, le ha salido bastante mal porque a las lógicas protestas dentro del Partido Popular, que está estudiando acciones, no sé cuáles, pero probablemente legales contra la ministra, se han unido Vox y Ciudadanos, y eso no es lo peor. Algunos dirigentes socialistas también creen que se ha pasado unos cuantos pueblos en sus verborrea sobre el Partido Popular. La ministra Montero y sus manifestaciones ponen en crisis la ofensiva de esa campaña contra la violencia política, que era claramente una ofensiva de la izquierda con la que aspira a poner contra las cuerdas a la formación de Santiago Abascal.
Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Irene Montero de momento no ha rectificado sus palabras en el Congreso. La ministra de Igualdad se ha acogido a la definición que la ONU hace de la cultura de violación y que apela a aquellos que señalan a las víctimas de la agresión. Estas acusaciones no han sentado igual de bien en el seno del Gobierno, mientras que Podemos ha cerrado filas. Desde el PSOE, cargos como Pilar Llop o como Patxi López han salido en defensa de los populares. Feijóo, por su parte, pide la dimisión de la ministra y desde Vox lamentan el episodio y afean al PP que no se solidarizase en su día cuando la víctima fue Carla Toscano. Nuevo día de crispación política en el Congreso tras acusar Irene Montero al Partido Popular de promover la cultura de la violación. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Tras esta grave acusación y la fuerte indignación de los diputados de la derecha, Cuca Gamarra ha asegurado que todo tiene un límite y que alguien así no puede estar sentado en el Consejo de Ministros. Estoy vertiendo estas afirmaciones en relación a un partido que ha luchado y va a seguir luchando por la igualdad en este país. Incluso el líder de los populares ha reprochado al gobierno ser el primer hooligan de la política española y ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra. Que asuma su responsabilidad y por favor, que no siga embarrando la política española. El Pleno entero ha estallado en reproches y no ha dudado en salir en defensa de los populares. Incluso Vox se solidariza con ellos y tacha a Montero de ser una ministra sectaria y fanatizada. Inés Arrimadas también pone el grito en el cielo y asegura que es una vergüenza lo que están haciendo con las instituciones de todos. Ya está bien de la señora Irene Montero y de sus pasadas con todos los diputados y llamar fascistas a todo el mundo. Es intolerable y lo que es intolerable es que el PSOE le quita la palabra a una persona que dice que los de Bildu son filoterroristas y luego permite verter todas estas cosas contra cualquier diputado que no son de la bancada del Gobierno. Pero atención porque no solo la oposición, desde el Gobierno también se desmarcan de la propia ministra. Pilar Llop asegura que los populares no fomentan ningún tipo de cultura contra las mujeres. Y que luego también votaron el Pacto de Estado. Son partidos que están a la altura de las circunstancias. Incluso el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha alzado la voz. Pues no han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido. Precisamente ella, que ha sufrido esa agresividad verbal, no debiera de jugar con esto. Una muestra de que la ministra Irene Montero está cada vez más sola. Hoy la Audiencia Provincial de Vizcaya ha rebajado de 4 años y medio a 3 años la condena a un agresor sexual, aplicándole la revisión de pena en aplicación de la ley del solo sí es sí. El condenado estaba en libertad condicional. Ha cumplido ya esta nueva pena que le impone el tribunal, así es que si no es que tiene pendiente una requisitoria y que será la jueza de vigilancia penitenciaria la que decida sobre su nueva situación, podría perfectamente ser excarcelado. Por ahora, el balance de los efectos de la ley solo sí es sí alcanza el bonito número de 41 rebajas de pena y 10 excarcelaciones. Y los insultos de Montero al PP se producen apenas unas horas después de que una diputada de Vox fuera expulsada de su escaño por verbalizar aquello que todos pensamos y que es así, que los socios del Gobierno son amigos de ETA. A excepción de Isabel Díaz Ayuso, ningún cargo popular ha condenado hoy este acto injusto de censura, algo que los de Abascal sí que han hecho cuando la víctima ha sido hoy en el Congreso los populares. Como responsable política, como parlamentaria de la Asamblea de Madrid, y sobre todo como defensora de la democracia, quiero decir que es inaceptable el abuso que el Partido Socialista y la ultraizquierda están haciendo de las instituciones. Y vamos camino de una dictadura sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de Derecho. Y no se reflexiona acerca de cómo hemos llegado hasta aquí en tan poco tiempo y, lo peor, a dónde vamos. El incidente de Patricia Rueda con el vicepresidente del Congreso ayer y las acusaciones intolerables de Irene Montero sobre el principal partido de la oposición, que no han sufrido reproche alguno por parte de la mesa del Congreso, revela que vivimos una situación muy complicada en la que lo que predomina es la doble vara de medir.
La libertad de expresión es uno de los principales pilares de una democracia, pero la española está siendo duramente atacada, aunque no para todos, y es que la doble vara de medir que se vive en el hemiciclo, sobre todo desde que el socialcomunismo lo preside, ha aumentado. Lo vivido con la expulsión de Patricia Rueda por llamar filoetarras a los socios del gobierno, a EH Bildu, ha sido uno de los episodios más tensos. Sin embargo, llama la atención que en otros casos no se expulsase a nadie. La palabra fascista es una de las más usadas por la bancada podemita. Pablo Iglesias se lo llamó en su momento a Albert Rivera. Una vergüenza lo que ha dicho usted a Esquerra Republicana de que aprovechen mientras está el Partido Socialista gobernando para incumplir la ley. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. E Irene Montero a todos los diputados de Vox. Que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. A ninguno de los dos, en ninguna de las ocasiones, se les expulsó del hemiciclo, lo que tampoco ocurrió en las reiteradas ocasiones en las que los diputados independentistas catalanes hablaron en catalán, negando así el uso del español. Teix l'Espanya castellana, no només en la llengua, sinó en la cultura, en l'administració. La meva llengua no hi cap. La nostra llengua és que tampoc hi cabem nosaltres. Estem aquí però utilitzant la meitat del temps. Prenent com a exemple la llengua catalana, que té al voltant de 10 milions. Pero sin duda uno de los momentos más vergonzosos fue el protagonizado por la portavoz de Bildu, que leyó literal un comunicado de ETA. Por eso voy a leer algunos extractos de ese comunicado. Los presos y las presas vascas han dado un paso trascendental para consolidar el nuevo tiempo que vivimos. Un paso de gran valía política dirigida a todas las víctimas y a toda la sociedad vasca. A ninguno de ellos se les expulsó del hemiciclo y razones no faltaban, los motivos eran más que suficientes, pero el ansia de poder pesaba mucho más. Vox se incomoda a la izquierda española, es su gran enemigo. Al mismo tiempo, los estrategas de Moncloa han descubierto las sopas de ajo. El Partido Popular solo no va a poder gobernar y si atacamos a Vox, alejamos la posibilidad de que nos desalojen de Moncloa. Nos podríamos mantener en Moncloa. Esos vientos alimentan lo que se ha dado en llamar la doctrina de la violencia política, basada en figuras y comentarios y adjetivos que puedan proferir los diputados de Vox. Y luego viene el tremendo reproche. La izquierda, con su caja de resonancia televisiva, con más de 6 cadenas a su disposición, está detrás y se van a encargar de amplificar lo que se diga en ese congreso y de aderezarlo con comentarios. Toscano, Carla Toscano o Patricia Rueda, les da igual quien sea, el caso es presentar a los diputados de Vox como un ejemplo de violencia política de la que, si acaso, han sido usuarios y defensores tantas y tantas veces el partido de Sánchez y sus aliados políticos, esos que llaman a los jueces fascistas, fachas con toga, que insultan a muchos medios de comunicación y dicen en síntesis lo que les da la gana. Hoy, con la excepción de Isabel Díaz Ayuso y de Cayetán Álvarez de Toledo, no conocemos a ningún popular que en público haya cuestionado el despropósito de expulsar de su asiento a la diputada Rueda de Vox por llamar filoetarras a los que son filoetarras. Vamos a ver, es muy curioso porque los de la Santa Moderación, el equipo de Alberto Núñez Feijóo, han descubierto hoy esa medicina cuando les han apaleado llamándoles partido de la cultura de la violación. Ahí sí han contado como un solo hombre con una propuesta de solidaridad abierta por parte de Vox y por parte de Ciudadanos. Montero, Irene Montero, ha demostrado hoy que, en fin, que se desayuna con vinagre y ha calificado a los moderados de Feijóo de esa promoción de la cultura de la violación. Todavía ahora no se conoce respuesta por parte del Partido Popular. La sutil diferencia es que los de Vox sí han cerrado filas ante lo que ha sido un atropello contra los diputados del Partido Popular. Está bien, hay que dejar de un lado las diferencias y las banderías políticas y defender lo fundamental. No es hora de rencores, sino es hora de defender las libertades y la democracia.
Y las últimas cesiones de Sánchez al nacionalismo han marcado un antes y un después dentro de las filas socialistas. Muchos varones no esconden su descontento con Ferraz. Hoy Javier Lambán, no ha podido ser más claro, el presidente de Aragón asegura que al partido le hubiera ido mejor con el expresidente asturiano Javier Fernández al frente. Fernández, según ha explicado Lambán, tenía una manera totalmente diferente de entender la política y nunca hubiera pactado con nacionalistas e independentistas. Con él, afirma, un pacto de Estado PP-PSOE si hubiera sido posible. Esto es lo que dijo Lambán, pero momentos después ha matizado sus palabras en Twitter. Dice que pese a que ha tenido algunas diferencias con Pedro Sánchez, esto no significa que no sea leal al presidente del Gobierno. Bueno, y la ausencia de este pacto en el CGPJ del que hablaba Javier Lambán es lo que ha derivado en esos nuevos nombramientos que conocimos ayer del Gobierno al Tribunal Constitucional. Desde el Tribunal de Garantías ya habían acordado esperar a que los jueces eligiesen a sus candidatos, pero hoy 3 magistrados progresistas han intentado adelantar ese placet a Campo y a Díez. Conde Pumpido, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán defienden que el Gobierno les ha emplazado formalmente a ello y que por tanto no es necesario esperar a esa resolución de los jueces. La petición finalmente ha caído en saco roto y los magistrados han decidido mantener esa postura acordada y esperar hasta el 22 de noviembre, que es el día en el que se espera que los jueces nombren, si quieren o no, a esos magistrados. Ya veremos. Por cierto, la titular de Justicia, Pilar Llop, hoy hacía lo que le es propio, defender la candidatura de su predecesor, el firmante de los informes para los indultos, Juan Carlos Campo, como magistrado del Tribunal Constitucional. El magistrado Campo reúne todos los requisitos, es un jurista de prestigio y la verdad es que no he escuchado nada de lo que ha dicho. Ayer le acusaron de cinismo porque ya que rechazaron la opción de Rosell. No lo he escuchado, gracias. Y desde el Partido Popular critican la pretensión de Sánchez de hacerse con las instituciones del Estado. Los populares aseguran que es algo insólito en las democracias europeas y que van a informar a Bruselas de lo sucedido. Nosotros vamos a poner en conocimiento de las autoridades e instituciones europeas la politización de la justicia y de los órganos del Estado en nuestro país. Y por si había alguna duda, vamos a acreditar el por qué no fue posible avanzar en la independencia judicial y en la despolitización de la justicia en el Consejo General del Poder Judicial. Por si había alguna duda, ahora ya queda reflejado que asesores de Moncloa y exministros forman parte del Tribunal Constitucional de nuestro país, o al menos esa es la propuesta del Gobierno. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, hacía hoy una interesante lista sobre pues los peones que va colocando Moncloa en las instituciones del Estado. Es interesante porque demuestra cómo han ido mordiendo esas instituciones, minando su independencia y, desde luego, hurtándola de lo que es el futuro de este país. Fiscal General del Estado, su ministra de Justicia. Magistrado del Tribunal Constitucional, su ministro de Justicia. Magistrada del Tribunal Constitucional. Un alto cargo suyo en Moncloa. Presidenta del Consejo de Estado, su ministra de Trabajo. Directora del GNI. La jefa de gabinete de su ministra de Defensa, presidente de Correos, su jefe de gabinete, presidente del CIS, secretario de Estudios y Programas de su PSOE. Y además de Montero, Marlaska es otro de los ministros de Sánchez que están en la cuerda floja. El titular de Interior se enfrenta estos días a una de sus crisis más complicadas desde que está en el Gobierno. Solo unas horas después de que una investigación periodística hablase de un migrante muerto en suelo español, Marlaska ha vuelto a negar que los hechos se produjesen dentro de nuestras fronteras. El ministro se encuentra más solo que nunca en este asunto. Podemos le da la espalda y sus socios de Esquerra se suman a la petición de PP y de Vox de que cese de su cargo. Marlaska se encuentra acorralado. Otro documental afirma que el ministro del Interior miente. La empresa de periodismo de investigación Lighthouse Reports asegura que de los 23 fallecidos aquel día, uno murió en suelo español. Poco después, las autoridades marroquíes recogieron el cadáver y lo llevaron a su lado fronterizo. Hoy era el turno de Marlaska para dar explicaciones. El ministro ha relatado todo lo sucedido aquel día y ha defendido a la Guardia Civil, alegando que siempre se respetaron los derechos humanos y, sobre todo, recalca que no hubo muertos en suelo español. Lo dije y lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de unos hechos trágicos que suceden fuera de nuestro país. No hubo ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Marlaska ha dado el mismo discurso que el pasado 21 de septiembre, a pesar de todo lo ocurrido en estos 2 meses.
Llegaba el turno de respuestas. Desde la oposición, división de opiniones. Los populares creen que mienten y Vox afirma que no hubo ningún muerto. Pero los dos piden su dimisión. Señor Marlaska, no siga envuelto en la mentira y váyase, señor Marlaska. En este caso no hubo muertos, pero créame, señor ministro, si no hubo muertos fue un milagro. No es digno de los magníficos agentes que tenemos en España. Por eso debe dimitir. No son los únicos que cargan contra él. Marlaska solo tenía el respaldo del PSOE. Hasta los socios habituales del gobierno le tachaban de mentiroso. Cinismo y mentira cuando ustedes dicen que no hubo muerte en el territorio español. Tampoco es creíble que tras ver las imágenes ustedes digan que no tuvieron conocimiento hasta la 1 del mediodía de que se habían producido fallecidos. Y se ve una persona que parece que ha fallecido. Se ve a la fuerza pública marroquí mover cuerpos desde dentro de las instalaciones fronterizas españolas. El ministro del Interior ha perdido toda credibilidad, pero a pesar de las polémicas, Sánchez se niega a cesarle. Los chispazos en la relación entre el Partido Socialista y Unidas Podemos continúan, arrecian, podríamos decir. Tanto es así que están dejando a un lado una serie de leyes polémicas en las que es muy evidente que sus diferencias son muy abultadas. Ahora bien, pocos creen que de eso pueda salir una inminente ruptura de relaciones. Quizás más adelante, pero de momento no. Se dispara la tensión en el Ejecutivo. Ministra. Y la proximidad de las citas electorales de 2023 está haciendo que varias leyes de la coalición se queden dentro de un cajón de la Moncloa. Podemos insiste en que no hay atisbos de ruptura. No va a haber este riesgo, el Gobierno va a aguantar y además tenemos muchísimo trabajo. Y su portavoz en el Congreso reitera que seguirán juntos hasta el final. Creo que si alguien ha peleado por este Gobierno de coalición es Unidas Podemos. Nosotros vamos a seguir trabajando desde el Gobierno de coalición. Unas declaraciones que, sin embargo, contrastan con las que dijera el día anterior. Estamos preocupados porque estamos viendo ya demasiadas señales que parecen sugerir nuestro socio de coalición, el PSOE, está llevando a cabo bloqueos, primero para la ciudadanía y segundo para el conjunto del Gobierno de coalición. El caso es que ascienden hasta 7 las leyes de Unidas Podemos y que critican los de Sánchez no hace más que paralizar. Una de ellas es la ley de las familias, otra la reforma del texto vinculado a las pensiones. También se encuentra la ley del bienestar animal, la ley de trata, por ejemplo, aprobada ayer con un acuerdo de mínimos, pero quedan otras como la ley trans, la ley mordaza y la ley de vivienda, una reivindicación histórica de Unidas Podemos para intervenir el mercado del alquiler. Los socios de Sánchez además no han hecho caso al aviso que en febrero hizo el mismo presidente: bajar los decibelios mientras se transmite el mensaje de que es positivo tener discrepancias cuando dos partidos conforman un gobierno. Pero la situación se tensa aún más cuando desde Podemos acusan a los socialistas de poner su nombre a leyes que son originalmente suyas. Que queda poco para las elecciones autonómicas y locales de mayo es una evidencia que se puede notar, ¿saben cómo? Analizando cómo va el gasto en publicidad institucional, y está disparado. El gobierno de Pedro Sánchez cuesta, pero que muy caro a los españoles. Los organismos públicos son el mayor anunciante del país. Así lo ha revelado un estudio sobre los concursos de publicidad de la Administración presentado esta semana por la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación. Si en 2018 las administraciones europea, estatal, autonómica y local convocaron 1.220 concursos para contratar campañas de publicidad y comunicación, en 2021 la cifra alcanzó casi los 3.000. El presupuesto medio de cada concurso se situó en torno al $500.000 de euros, dentro de una horquilla que llega hasta los 112 millones. Además, 6 de cada 10 concursos con mayor presupuesto fueron para publicidad en medios de comunicación. Solo el Gobierno compró espacios por valor de 112 millones de euros y la Generalidad de Cataluña con hasta 87 millones. No sé si alguna vez le ha tocado, pero ¿sabía que la Lotería Nacional se gastó más de 48 millones de euros en anunciarse? ¿O más de 29 millones la Universidad Abierta de Cataluña? Por comunidades fue precisamente Cataluña la que acumuló el casi 21% de los concursos, Andalucía el casi 18% y Madrid el casi 17%, frente al poco más del 8% en el caso valenciano o del 7% en el vasco. En definitiva, en 2021 se invirtió un total de 1.400 millones de euros, el doble que en 2018, así que cada vez que el presidente del gobierno habla de... Estamos presentando
ante la Cámara unos presupuestos generales muy importantes para la economía y para la clase media y los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. En el fondo nos está recordando que solo el año pasado le costó 30 euros por ciudadano el gasto en publicidad de sus administraciones. Bueno, y la obsesión del ministro Garzón por eliminar los estereotipos sexistas asociados a los juguetes ha dado ya sus primeros frutos. A partir de mañana jueves, las televisiones dejarán de emitir de su programación anuncios de muñecas o de cocinitas en los que aparezcan exclusivamente niñas. La publicidad deberá ser mixta, incluyendo a niños y niñas, sin atender al tipo de juguete y sin asociar colores en función del género. Así lo establece el nuevo Código de Autorregulación firmado entre Consumo y la Asociación Española de Juguetes, que entra en vigor esta semana. Los anuncios tratarán también de utilizar lenguaje inclusivo y presentar modelos positivos a seguir para estimular un consumo saludable, responsable y sostenible. Bueno, y en Ucrania, el frente de la batalla se sitúa ahora mismo en el este, donde Rusia asegura haber tomado 2 nuevas localidades en la región de Donetsk. Bruselas, por su parte, ha adelantado que va a usar los activos rusos congelados para pagar la reconstrucción de Ucrania. La guerra de Ucrania cumple 280 días desde el inicio de la invasión rusa. Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se han comprometido a intensificar el apoyo a Ucrania en medio de una ola de ataques rusos. Como dice Melanie Joly, ministra de Asuntos Exteriores de Ottawa, el ataque de Rusia a la red energética y a las infraestructuras civiles no hace sino reforzar el apoyo de los aliados. La OTAN no va a dejar sola a Ucrania durante el invierno. Las sirenas de alarma aérea resonaron este martes de nuevo en toda Ucrania. Finalmente no llegó a producirse el ataque masivo por parte de las fuerzas rusas que temían las autoridades. El gobierno ucraniano pidió a la población que se dirigiese a los refugios y observara las medidas de seguridad. La presidenta de la Comisión Europea ha propuesto expropiar los bienes y activos congelados a oligarcas rusos y así enviar estos recursos a Ucrania para la reconstrucción del país. Por su parte, el presidente de Ucrania ha solicitado la creación de un tribunal especial para demandar a Rusia ante la Corte Penal Internacional tras los crímenes cometidos durante la guerra en Ucrania. El país de Europa del Este ha pedido a la OTAN el envío de defensas aéreas y más rapidez en la entrega de ayuda. La guerra de Ucrania no está llegando a su fin y Putin no parece que vaya a ceder en sus intenciones. Tiene pinta de que va a ser un invierno largo, pero Ucrania resistirá. Hoy los impactos de la guerra de Ucrania se han oído en España. En primer lugar, un vigilante de seguridad resultaba herido en la Embajada de Ucrania en Madrid al abrir o al tratar de abrir un paquete con explosivos. El artefacto que iba oculto en un sobre le ha producido daños leves. Y esta tarde hemos sabido también que una empresa de Zaragoza que fabricaba lanzacohetes y que fueron enviados para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania ha recibido otro paquete explosivos. Por el momento no sabemos si ha habido algún herido en esta empresa, insisto, de Zaragoza. Y nos despedimos con estas imágenes que van a ver. Se trata del volcán activo más grande del mundo, que está en Hawái y que ha entrado en erupción sorpresivamente después de 40 años dormido. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, sobre todo si deciden compartirla con nosotros. Y les esperamos mañana a la misma hora aquí. Hasta mañana.